La única que tolera bien la cefalexina van a ser las tortugas. También ellas sí se puede utilizar, 30 miligramos kilo es lo que se utiliza. ¿Ya? Entonces ahí más o menos hemos hablado de algunos efectos farmacológicos en el tema anestésico en estos bichos. El examen clínico. Claro, el examen clínico un erizo, ¿no? Lo que les he dicho, no los toques, es una bola. ¿Cómo lo voy a poder revisar, evaluar de manera correcta? Va a ser complicado, ¿no? Ahí es donde volvemos al principio, medicina preventiva, doctores, ¿ya? Que sepa el dueño que necesita una placa térmica, unos pocos de temperatura, que se quede en un terrario, que tiene un sustrato, que se alimentan de alimento balanceado para gato premium, que por ahí por lo menos son con alimento vivo, ¿no? Que es lo que normalmente comen los erizos, ¿no? Y teniendo toda esa información recopilada por el propietario, es de esta forma que más o menos uno puede tener un estandarizado y uno también va evaluando, pues, calidad de púas, orejas no cuarteadas, sin caspas, sin secreción. Si por ahí pega un ojo bien marcado, los ácaros de esos bichos se ven como andan ahí en la púa y en la piel ya con eso más me está diciendo que ese dueño no tiene un buen manejo de ambiente, desinfección, ni se informó de que esos animales se desparasitan, por ejemplo. O más atrás, de que a quién le compró ese erizo. Quizás a alguien que no tiene normas de bioseguridad en su criadero, ¿no? Como tal. Los exámenes de laboratorio complementarios. A veces es un dolor de cabeza, hay veces para poder tomar prequirúrgicos en ciertos individuos, ¿no? Porque, por ejemplo, un erizo, voy a tener que anestesiarlo para tomar la muestra de sangre. No sé si me entienden. O sea, y si tenía algo y lo anestesié, estoy entrando sin conocimiento, ¿no? De lo que puede haber tenido. ¿Me entienden? ¿Ya? En el caso de estos individuos, muchas veces puedo hacer cierto manejo. Si es chiquitito, felizmente, por ejemplo, las tortugas tenemos la coxigia de la cola para tomar muestra. Los lacértidos, iguanas, dragón barbudo, gecko, tenemos la cefálica y justamente está en la zona articular. Ese es nuestro punto, pero la buscamos a ciegas. Muchas veces estoy iluminado y pum, le doy, tomo la muestra y rápido. Y otra vez pincho y pincho y pincho y pincho y nunca le puedo tomar la muestra a ese bicho. ¿Me dejo entender? Ahí también hay algún tema de limitantes como tal. ¿Ya? Ventajas. Facilita el trabajo, el manejo preanestésico, mejora la calidad del trabajo final y movilización, o sea, del animal, que puede hacer todo bonito, cómodo, ¿no? Permite un adecuado manejo del dolor antes, durante y después de la intervención, porque hemos hablado que no solo los opioides van a aportar cierto grado de alergencia, como una MPA, un alfa, un disociativo, normalmente una mira va a ayudarme de alguna otra forma en generar sinergia y mejorar ese cuadro de analgésico como tal, ¿no? Desventajas, bueno, el costo de los fármacos, pues, porque si el aripiprazol normal que viene a 10 miligramos por ml es caro, $200, el que utilizamos para zoológico está al doble de dosis, de concentración, perdón, y cuesta el doble también. O sea, $400 un reversor para estas especies, ¿no? Requiere de un anestesista en procedimientos más complejos, o sea, el grado de conocimiento del anestesiólogo tiene que ser muy pulcro para poder asumir ese reto. Riesgos anestésicos implicados, sí, pues porque no es lo mismo trabajar en tu sala de cirugía con aire acondicionado, con mi anaquel de todas mis cosas, que si necesito algo, pásame esto, a que estés en la jaula o en el recinto del individuo trabajando en campo, por así decirlo, ¿no? Es mucho más incómodo. Vamos ahora a hablar de combinaciones anestésicas. Aquí el artista del show, por así decirlo, siempre y siempre serán los alfas. ¿Cuál es una de las particularidades que tiene el alfa con las catecolaminas? ¿De acuerdo? Vamos, piensen un poco, revisen si no sus cuadernos. ¿Inhiben o no las catecolaminas?
¿Conviene eso? ¿Para qué efectos tienen las catecolaminas ante una situación de estrés en el individuo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y en el peor de los casos, ¿a qué lleva la liberación de catecolaminas? Yo veo que graban, anotan, pero a la hora de la hora no queda, creo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que un individuo de los que, por ejemplo, trabajo y bien en clínica libere catecolaminas? ¿Qué va a pasar fisiológicamente? Ya. Y si hablo a nivel del sistema cardiovascular, ¿qué me podrías decir? Sí, taquicardia, por ende, hay o no demanda de miocardio de oxígeno. Sí, por ende, si ese miocardio no se oxigena bien y encima está trabajando como un caballo de carrera, ¿qué termina? Por eso vuelvo a repetir, ¿en qué termina finalmente un exceso de liberación de catecolaminas en un paciente estresado? Una falla cardíaca. Por ende, muerte. Por ende, es que es importante entender de que no podemos liberar catecolaminas de ninguna forma. O tenemos que, como sea, tratar de evitar la liberación como tal. Pónganse que justo van a anestesiar un ave del paraíso. Todos han visto algo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí han visto la película, ¿no? De ese bicho de... Ajá. ¿Tú sabes cuánto puede costar ese animalito? Imagínate que por tu mal manejo lo mates. A eso quiero llegar. Ya, por confiar en, no, que con sometimiento físico yo voy a poder y el bicho pelea. Es lo que pasa pues con el tema de los cuyes. No sé si algún ya ha visitado en campo, granja de cuy, ¿no? Si uno me pongo a agarrar una hembra en último tercio de gestación y la agarro y estoy que maño y se me muere la mano, es por eso. Porque libero tanta catecolamina porque lo estresé, corazón, demanda de oxígeno en miocardio, encima taquicardia, paro cardíaco. Eso se aplica, por ejemplo, el famoso chamán que dice que te pasa el cuy se muere, porque no se muere porque tiene nada adentro, simplemente se muere porque él en su presión en mano y en todo el mayocetal terminas estresando al cuy y lo terminas matando de esa forma. ¿Ya? Entonces vamos emitiendo mitos, por ejemplo, con eso de que cuando ponen muy buenas tardes, es por el estrés, en realidad no hay otro que te está chupando la enfermedad y esas cosas, no, simplemente es por estrés, nada más. Volviendo, una combinación muy habitual es el disociativo más un alfa. Ya ustedes van a vivir en sus perros y gatos, ¿no? Cómo puede pegar esta combinación. Efecto variable de sedación y analgesia, porque sabemos que los alfas generan analgesia. ¿De qué tipo? Visceral. ¿No? Que es fácil de usar, claro, la combinación te lo permite, no se precipita, ¿no? Duración variable. ¿Cuánto más o menos dura la ketamina en los perritos? En efecto así marcado antes que se empiece a ir metabolizando. Sí lo he dicho, ¿ah? 45 minutos en promedio, doctores. En promedio, más o menos. ¿Cuánto dura un alfa en su efecto sedativo? Nada, nadie dice, tiene números en todo caso. 1 hora en promedio. ¿Ya? ¿Qué sinergismo tiene esta combinación a nivel cardiovascular? Vamos, no me decepcionen. ¿Qué hace uno en corazón? ¿Qué hace otro en corazón? Uno sube la frecuencia cardíaca. Eso, respóndame pues. Nada. Uno genera bradicardia, el otro genera taquicardia. Por ende, esta combinación, doctor, tiene un punto de equilibrio. ¿Cuál de los dos no afecta la capacidad ventilatoria o no choca, no se mete con los músculos respiratorios torácicos? La ketamina. Muy bien, doctor. ¿Algunos efectos adversos?
Bueno, por ahí el tema de extracto, no sé por qué pone esto Frela, porque para algo ponemos un alfa ahí para tratar de justamente inhibir la liberación de catecolaminas, ¿no? Y la ventaja es de que como se va rápido, como por ahí parcialmente lo puedo antagonizar con yombina, como tengo su antagonista que es el atipemazol, tengo medidas de juego ante complicaciones. Combinaciones de alfa con benzodiazepinas. No, benzodiazepinas con disociativos. También es una combinación habitual, no es la que me guste mucho para, por ejemplo, hacer transporte no sé, lo más habitual, venado para blanca, que es lo que siempre me llaman para hacer transporte de esto de un lugar a otro, ¿no? O cuando ya tienen una sobrepoblación y quieren cambiarlo de recinto, en ese restaurante campestre y bla, bla, bla. ¿Ya? El efecto variable de sedación, sí, porque el alfa, ¿qué características tiene dentro de lo positivo de esta droga? En tu perro y tu gato. ¿Qué hace? Perdón, las benzodiazepinas. ¿Tres efectos que tiene ahí? ¿O por cuál lo usas tú en anestesia? Sedación, sí, igual que los demás doctores. La amnesia, pues bueno, para no generar trauma en ellos. Pero aparte de ello, uno de los factores por qué les gusta a los traumatólogos, la relajación muscular. La cual, ahí también te la juegas, pues no, porque estás en campo, como tal pasa doctora, si estás en campo, no tenemos discusión de poder transportar ese tanque de oxígeno como tal, no tengo el condensador, pero no tengo electricidad porque estoy en un lugar de campo. ¿Ameritaría o no quizás pensar en un soporte de oxígeno? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la capacidad ventilatoria cuando uno usa alfas? ¿Qué pasa con esos músculos del tórax? ¿Impacta o no? ¿Genera o no relajación de esos músculos marcados? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, al igual el disociativo con el alfa se pueden tranquilamente mezclar. Aquí ambos van a tener esa duración de 40 45 minutos en promedio antes de que empiecen a metabolizarse y pueda tener por ahí algún efecto residual. Previene los reflejos de protección vital, disminuye la respuesta a liberación de catecolaminas y tiene pocas contraindicaciones. ¿Ya? Hay un tapé, importante tapar los ojos para poder conseguir una mejora, poner zonas acolchonadas para el tema de la cabeza, utilizar una zona confortable de manejo de cama, llamemos a eso. Por eso, por ejemplo, en los equinos, ya en la siguiente clase van a ver de que si utilizas un sistema de poleas, porque es un animal grande, no vas a estar cargando, ¿no? Y dos, normalmente la sala de recuperación parece un cuarto de los pacientes psiquiátricos, porque todo es acolchonado. Como se levantan tempestuosos, no me conviene que tremendo animal de 800 kilos esté dando contra todo, ¿no? Entonces, por eso todo eso es acolchonado, ¿ya? Para evitar daños como tal. Bueno, ahí tenemos algunos datos como la duración del efecto, como tal, el tema de seguridad, disminución de la versión de catecolaminas, un seguro en pacientes pediátricos. Fenotiacinas, no me gustan sinceramente, por ahí quizás más para mayores, quizás no sé, bovinos, caprinos, como tal, sí, yo creo que me va muy bien. Los porcinos también nos va muy bien esto, pero para otras especies en mi particular, yo no es una droga que me gustaría mucho utilizar en los silvestres, ¿ya? Pero igual hay que estudiarla, hay que tenerla, porque si ya los efectos ya lo sabemos muy bien, pero ese tipo de inducción, porque es una droga que lamentablemente tampoco tiene reversión, no tiene un revertor como tal. Y ya hemos hablado, pues largo y tendido, de las cosas como que la relajación del prepucio, de los esfínteres, la presión del glande, la exposición de los párpados, el decaimiento de los párpados inferiores cuando estás en efecto de estas drogas, ¿no? Que tiene efecto anticonvulsivo, que tiene efecto antiemético, eso ya lo hemos hablado. Combinaciones, nuestros buenos amigos opioides, normal siempre van a estar de la mano para poder potencializar nuestras sedaciones, aportar y sumar analgesia, también generan relajación muscular. Los opioides concentrados requieren de una preparación adecuada por parte del operador, ¿no? O sea, el carfentanil
tiene una potencia muchísimo mayor que el fentanilo, no tanto como el remifentanilo, pero la ventaja es que puedo combinarlo, lo puedo utilizar por el tiempo de acción que dura, como tal, ¿ya? Identifique la zona de aplicación del dardo para evitar contacto accidental con residuos del fármaco durante el manejo del animal. Tiene bastante permeabilidad de contacto, así que mucho cuidado, no van a tocar, se intoxican, pues. Al final terminan ustedes más bien bajo efectos de estas drogas, ¿no? Mucho cuidado cuando no vuelvo a mencionar, porque tiene esa gran capacidad de absorción como tal cutánea, ¿ya? Método de contención de animales pequeños o tranquilos. Vamos a tener que ver la mecánica, la manual y la comportamental, ¿ya? Aquí tenemos un método de manejo en jaula, mucho se aplica esto para los primates, como tal. A mí no me gusta manejar, dentro de los silvestres es el que menos sé, no me gusta, no me va a gustar y no quiero hacer anestesia, ¿ya? Pero tengo ahí algunas cositas que sé por amigos que los anestesian. Esta jaula de compresión. Esta cuerda se hace el ingreso del individuo y cada cara se va achicando. También es una opción, se utiliza mucho también para los félidos pequeños zoológicos. Cuando son muy agresivos. Una vez que está bien comprimido, ya no tiene dónde moverse y le colocan su inyectable, ¿no? Esa es el otro manejo habitual va a ser justamente con mallas. Algunos van con unas mallas y boom, tiran, luego tienen la malla y bono como cuando charlaban maripositas, ¿ya? Se hace el torniquete y la malla igual al enroscarse lo va comprimiendo y se coloca. De estos dos métodos, por ejemplo, lo he utilizado en un momento para un proceso de investigación del gato del pajonal, estos de acá, ¿ya? Pero yo vi que era más fácil por parte, porque yo no me metía sinceramente a agarrarlo, ¿no? Pero soy un operario que los manejan, que ya tienen maña, porque su función es simplemente capturarlos, como te avanzaban en el recinto, ¿no? Entonces, tiraba medio como mariposa, lo obligaba a que se vaya hasta la punta, giraba y empezaba a darle vuelta. La malla se comprimía y ahí me llamaban para poder poner el inyectable y para luego esperar, dejarlo tranquilo hasta que caiga, como tal, ¿ya? Vamos a tener métodos de contención a corta distancia mediante refuerzo operante positivo, el tema de lo que es vía oral. Todos deben haber visto por ahí la típica del tigre, ¿no? Que le dan y el tigre saca la pata y ahí pueden tomar la refuerzo. Se aplica también a los primates como tal. La inyección manual si es que tiene una contención o el bastón de jeringa. Esto no es una cerbatana, simplemente es una extensión que me da seguridad porque al ser largo lo pincho, presiono el clip y eso termina en un resorte que al final termina siendo la inoculación de la droga. ¿Ya? No es una cerbatana, es una extensión de tu jeringa para evitarlo, porque si lo pinchan no me pueda arañar, morder. Bien. También se aplica en estas especies, como tal, la vía oral, que es una respuesta relativamente buena, pero lenta, usada comúnmente para tranquilización y sedaciones leves. Ahí nuestra amiga ciprofloxacina va muy bien, porque su absorción por mucosa oral es genial, ya muy empleado para juntar animales nuevos dentro de un recinto o de un grupo para tenerlos medios sedados hasta que se dé. ¿No? Yo me acuerdo que para la anatomía nos mandaban a buscar perritos, cazaban con perritos en esos años, ¿no? Es un poco duro contar esto, pero era lo que conocíamos, porque teníamos que responder el perro de anatomía por grupo. Así como ustedes tienen perros, sí, conocíamos, teníamos que hacer. Me acuerdo muy bien de un amigo que impregnaba bizcocho con acetamicina, le daba al perro ahí en Pachacamán, en La Pampa, así como nos sentaban chicharrones antes, ¿ya? Y ahí lo veía al grupo de él corretear, o sea, siguiendo el perro, pues para que daba efecto, el perro andaba, se huía, ¿no? Pero, eran otras épocas, ¿no? De verdad no, pero no digo, cuando yo estudié, no es que no había movimiento de redes, pues, no era como, o sea, nosotros recién conocíamos el Facebook, no había nada de eso, ¿no? Porque si no, imagínate, doctora, ¿en qué terminaría eso? Una demanda legal increíble para la persona, ¿ya? Y lo íbamos siguiendo con el perro, primero iba rápido, luego caminaba, luego andaba medio leve, luego planchaba y lo podían agarrar por el efecto de la cetamicina. Eran otras épocas, ¿no? Pero lo que me has comentado es que es mucho mejor estudiarlos así, porque aprendes más. Por supuesto, no hay comparativa, sinceramente, no hay comparativa tener uno, así te digan que lo tienen en Diol, que es un nuevo método de conservación, no hay comparativa, sinceramente no.
era totalmente distinto, ¿no? Porque era un perro 0 kilómetros, pues, que le llevaba, o sea, el ciclo que llevaba anatomía, me tocaba llevar anatomía a mí, hacíamos la decisión, un perro nuevecito. Terminaba el ciclo y para que me pongan o nos pongan la nota final, nosotros teníamos que reponer ese perro. Ay, felicito. Sí, sí o sí, porque si tú no reponías el perro, el docente a cargo no te subía la nota y daba una fecha o plazo. Pues. Así tú hayas aprobado tus 4, bueno, en anatomía tomamos 4 exámenes en mi universidad, ¿no? Así teníamos como requisito tener que reponer ese perro, ¿no? No nos encargábamos de, solamente hacíamos la eutanasia, lo demás es también un personal encargado, ¿no? Es que es el desangrado, la preparación y todo eso, ¿no? Pero sí, era así, ¿sabes? Entonces, como he podido vivir y ver que sí, la ciprofloxacina oral pega muy bien, porque lo encontraron un pedazo de bizcocho, por el perrito de la pampa, pues, muriéndose de hambre, va a recibir el pobre bizcocho, ¿no? Pero sí, eran otras épocas. Tenemos temas de inyección manual, como tal, que reduce la posibilidad de los traumas por ausencia de los impactos fuertes. Ya, porque a veces con los rifles, y si tú no has cargado o has regulado los PSI de presión, esa aguja va a pasar piel, músculo fácil, toca hueso, es una fractura. Ocurre. Así que por eso es que eso ocurría normalmente porque hay rifles también de pólvora para empujar el dardo. No tienes regulación ahí. El gramaje de la pólvora se expresa como tal en la potencia de tiro. En cambio, con el PSI regulado con una llanta, regula la capacidad de ese flujo de aire a fuerza para botar ese dardo, ¿ya? Entonces, desde que aparecieron los rifles de PSI, como tal, los de CO2 también, con regulador, estas complicaciones de generar los daños marcados se han reducido casi a nulo o a cero, ¿ya? Pero antes de eso, sí, pues, tiraban bien, podían fisurar, fracturar un hueso por el disparo hacia el especie, ¿no? Y bueno, también te puede permitir la vía endovenosa. Lógico que hay que tener mucho manejo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el soplidero del Huayco, donde yo como bachiller practiqué como casi 2 años y medio más o menos, cuando nos tocaba hacer las contenciones o las inspecciones, por ejemplo, del cóndor, la arpía o alguna de las aves neotropicales, el Espisaetus ornatus, el Espisaetus nanoleucos y el tirano, que sí son las águilas más grandes que existen en esta selva, ¿ya? Eso no lo hacía ni el dueño, ni nosotros, ni el biólogo, no había veterinario a cargo, era un biólogo, estaba a cargo de un biólogo, no lo hacíamos nosotros, lo hacía el señor Pariona. Pariona, o sea, yo me moría de miedo meterme al recinto y a ver a árbol al fondo, me he hecho tipo al fondo, pero o a la arpía, o sea, yo anestesiado siempre tomo este ejemplo, la garra trasera es del tamaño de mi dedo. La garra nada más, mira esa. Entonces, pero para yo era un ratito, le decía a José Antonio, el dueño del seguro, venía con su trapa de mariposa, pero esa gigante, es una pía, 9 kilos, ¿no? Y él se metía ¿cómo es? Que como él sabía de su manejo, el bicho no se le cuadraba. Nosotros pasábamos por el recinto de una arpía es como esto, pero el doble de alto, ¿ya? Entonces tú pasabas por la puerta y tenía una parte de malla y nosotros, yo ya sabía, ¿no? Los nuevos pagaban pato porque caminaban por el otro cuando en eso veías que la arpía se tiraba contra la malla, ¿no? ¡Plá! Y hacía su grito. Así. Pero ¿cómo lo conocían a Pariona? Que Pariona entraba con su malla y en vez de haber, como no se ponían en eso, huían. Como porque ya sabían que él lo iba a trampear a su meter. Y ahí también viene el manejo, ¿no? O sea, José Antonio también, él no es profesional, o sea, no es un biólogo veterinario, pero tiene mucho manejo. Tanto así decirles que en los primeros inicios de leyendas, cuando se empezaban a traer los primeros venados, el primero sobril y todo, a quien llamaban era José Antonio, por su manejo. En las épocas cuando existía el rompum, que es la silacina, la primera marca de silacina que llegó a Perú se llamaba rompum, ¿no? En la selva, cuando siempre nos reunimos, cuenta la historia de los sobrinos que lo estaban transportando del aeropuerto a Leyenda, en San Miguel, pues se acuerda, ¿verdad? A mitad de ruta, eso se empieza a levantar. Y la puerta dice de atrás, ¡bum, bum, bum! Tuvieron que parar, hicieron como que todo un show en la avenida La Marina porque el bicho se quería escapar, ¿no? Entonces tuvieron que parar el tráfico, José Antonio sacando su frasco de rompum, cargando, de otra forma. O sea, esas historias le tengo mucho aprecio porque, bueno, él es multimillonario el hombre, ¿no? Entonces siempre desde chiquito papá le daba el acceso a todo eso, por eso es que tenía ese conocimiento de manejo como tal, ¿no? Para que más o menos vean ese tipo de experiencias.
Y es igual, o sea, cuando Pariona se mete y todo, ya a veces uno quiere ya, no, nadie, él da la orden, nadie toca hasta que Pariona diga ya para empezar a aventar las patas. Lo que hacemos en las rapaces es un bollo de algodón, como está así, con un palo le ponemos el bollo para que agarre. Una vez que agarre, tratamos de cerrar la pata, cinta, una pata. Bollo de algodón, lo muerde, cinta. Y caperuza, no sé qué es una caperuza, gorrita de cuero que llevan las rapaces, ¿no? Ya con eso está totalmente inmóvil. Ya Pariona luego se carga así, alguien agarra cabeza, él agarra los dos miembros y lo lleva hasta que nosotros hagamos el manejo. Ya, así se hace el manejo. Es bien chévere el manejo, bien emocionante diría, ¿no? Por el manejo de esas especies hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nunca hemos tenido complicaciones, gracias a Dios, pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Quiero llegar. Aquí presento el famoso bastón de jeringa, ¿ya? Que es el que utilizamos para la presión rápida de grandes volúmenes de líquido en una única aplicación. No requiere de mucha destreza de su uso. Se puede asociar su uso a una contención física previa, como tal. Vamos a tener distintos métodos: los dardos, las cerbatanas, las pistolas y los rifles. Teniendo presente que los rifles normalmente son de PCI, las pistolas vienen con esos tanquecitos de CO2. Las cerbatanas, ustedes ya saben, igualadas a puro pulmón, ¿no? Se practica, en realidad. Es más, cuando uno quiere meterse a este mundo, hay cursos justamente solo y solo sí del manejo del dardo, la creación del dardo, el manejo del equipo y el manejo de puntería a distancia. Aquí no. En Brasil. Sí, claro. De ahí también en Chile está la doctora Wey, la doctora Camila Brunner. Ella también dicta bastantes cursos, porque ella hace bastante contención de puma, de... no sé cuña, el otro, el silvestre, ay, se me fue. Guanaco. El guanaco, ¿ya? Y también tiene por ahí unos proyectos de investigación con ciertos félidos de esa zona, de especie. Y sí, pues ella los dispara al guanaco al menos desde el helicóptero. Lo cortamos el helicóptero y han hecho bastantes proyectos de investigación con el puma, el guanaco. Es un representante dentro de los chilenos que domina bastante esta parte, ¿no? Y datos justamente zoológicos de lo que te estoy hablando, ¿no? Ahí tienen un dardo convencional, un dardo que, bueno, en mi universidad, me imagino que ustedes llevan silvestres. Sí, tengo entendido que hay un curso que hacen de Bueno, y yo pienso que es más teórico, no les enseñan a hacer eso. en alas peruanas sí, la doctora nos enseñaba a prepararlos y nuestro examen era que el dardo funcione, como tal, de verdad, ese era el examen que después de prepararlo nos dejaba como tarea un órgano de diana que era un peluche y teníamos que disparar y que realmente cumpla la función de lo que habíamos hecho para ver si estaba. Ese era nuestro examen final. Como resumiendo, ustedes tienen que entender que es una jeringa con dos zonas, como ven, ¿verdad? Ahí todos me siguen, ¿verdad? La primera zona de aquí es donde va a ir el fármaco, como tal, la droga. Esta zona es aire, por eso tiene un doble émbolo. Lo que se hace antes de poner estabilizadores con una aguja, meter aire al émbolo, de aquí a esta zona. Presión, 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 porque como ven, en el tema de la aguja, la punta se bloquea, ya sea con silicona, ya sea con una gotita de Trix, esta punta se anula, mantiene filo pero se anula. Y se hace un pequeño lijado hasta conseguir comer una cara de la aguja y se pone este tapón de silicona que ven acá. Entonces, se dispara el dardo empieza a avanzar para llegar a la piel, la punta permite que perfore y la fuerza con la que uno coloca hace que este pedacito de silicona retroceda. Deja el hueco de inoculación y si tengo fuerza, aire a presión acá que está a punto de reventar, una vez que se genera el punto de fuga, la droga se empuja y sale. Así de simple es el sistema de dardo que se utiliza. Ya hoy en día los chilenos son lo máximo, en el sentido de que, y los brasileños, porque hay una empresa, incluso la otra vez he estado buscando porque lo necesito, ¿no? Como digo, a veces muevo en restaurantes campestres de venado cola blanca, ¿ya? Entonces he visto que los brasileños ya te venden estos dardos desechables, en vez de fábrica, y simplemente metes la droga, aire y está listo para poder disparar. Como ven su avance de tecnología y su necesidad, ¿no? He resumido ahorita en esa diapositiva lo que ya se ha explicado, lo estoy resumiendo aquí, ¿ya? Tenemos distintos tipos de dardos, dependiendo también del distinto tipo de aguja, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un rinoceronte tiene 3 centímetros de piel, entonces tiene que tener una aguja que
necesariamente pasa los 3 centímetros para que pueda inocular y no se quede justamente en fascia o que simplemente se quede ahí a mitad de caña, por así decirlo, de la piel de un rinoceronte, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, los búfalos tienen una capa de grasa protectora. La intención es que la droga no se quede en la grasa, sino llegue a la parte muscular, ¿verdad? Entonces, por eso es que se presentan estos distintos tipos de dardos. ¿Cómo generar dardos artesanales? Ahí ustedes pueden ver los distintos tipos de materiales para poder desarrollar. Es lo que hacíamos en las peruanas. ¿Y esto qué personas tienen? No, eso yo tenía entendido cuando yo preguntaba, o no sé si habrá cambiado la malla, pero a los primeros alumnos que yo les enseñaba, me decían que sí lo hacían en ese curso. No sé si es un cambio de profesor, un cambio de malla, o de los objetos de chivo. Dígame otra vez. Es un estabilizador. La lana, al disparar el dardo, la lana hace este movimiento y mantiene mejor exactitud en el punto de disparo. Todo el mundo conoce una flecha, ¿no? Por eso la flecha tiene 3 plumas en el lateral, para que en el movimiento giratorio no me cambie la trayectoria del punto diana donde voy a colocar donde voy a disparar la flecha, para que me entiendan. Miren las agujas de las pistolas de rifle, las agujas normalmente para la cerbatana, como tal. Ahí ven, por ejemplo, un dardo en el puma y está esperando cada producción. ¿Cuál es el problema del dardeo? Mal funcionamiento del dardo, ya que te puliste, lo vi, disparaste y tu émbolo justo estaba muy presionado esa silicona y entró todo, pero no corrió. Y la droga no. Segundo manejo, falla de los fármacos. Habrá que volver a dardear, pues, porque la primera dosis como que no pegó bien. Tercero, aerodinámica del dardo, lo que decía la doctora, por eso sumamos el estabilizador de lana, pluma. Lesiones en el impacto, también lo he mencionado, como tal. Ahí ustedes tienen las cerbatanas específicas o que realmente sirven o se utilizan para veterinaria para este tipo de procedimientos, ¿no? Y más o menos tienen un rango efectivo de 18 metros en promedio. Y hay que entrenar bien el pulmón, ¿no? Porque es a puro pulmón, ¿no? Por eso tienen esta boquilla que trata de cerrar justamente los labios, ¿no? Y el golpe debe ser para poder, y no va a estar, jamás va a salir, se va a caer, ¿no? Entonces depende netamente de la potencia de soplo. Pues genera poco ruido, claro está, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, una pistola una pistola y ven acá el balón de CO2 intercambiable. Como las pistolas hoy en día de seguridad personal, ¿no? Esa que simula un arma realmente de pólvora, un arma real. Hoy en día vienen para poner, estéticamente es igualito a un arma real, pero vienen para un balón y bota balines de plomo, de acero, ¿no? Es una forma de defensa personal, por así decirlo. Y son baratos en realidad estos baloncitos. Tienen un número determinado de disparos, la distancia es mucho mayor, como ven acá, casi 30 metros, ya, y te da, por ejemplo, por cada balón algo como decir, no sé, 100 disparos, ¿no? Ya más o menos sabes que al número sí que hay que cambiar ese balón, ¿no? Rotan 30, 35 soles esos baloncitos. Si tú quieres, incluso hoy en día hay unos que son autorrellenables, así como, bueno, o como una compresora o como la bicicleta. Y vas llenando, ¿verdad? Hasta que los PCI llegan, pero ya tiene la presión. Si no, te compras tu balón de CO2, así como en los acuarios, pero en vez de eso lo conectas al regulador, conectas tu baloncito estos y así los reutilizas. Como dice aquí, son empleados para anestesiar megavertebrados a distancias cortas, su piel gruesa. Ya les dije que un rinoceronte de 3 centímetros. La grasa de un búfalo también anda por ahí, aparte del 1,5 centímetros de piel, más grueso. Luego tenemos la contención a larga distancia, que son los rifles, que prefieren tiro de distancia más de 20 metros. Aquí puede verse un 120 metros efectivo, y es una distancia cómoda, ¿no? Originalmente eran activados por cartuchos de pólvora, ya les he explicado eso, ya les han cambiado con la versión del PCI, ¿no? Un rifle de CO2, aquí tienen un rifle así, más o menos cuesta $17,000. También cuánto cobrarán, pues, ¿no? los top en anestesia de estas especies, ¿no? Cuando los vayan al África a anestesiar a ese rinoceronte, o sea, toda esa logística que tienen no debe ser barata. Dicen que es uno de los veterinarios mejores pagados, ¿no? Eso que los anestesiólogos de estas que trabajan en campo en esa zona, ¿no?
que sí hay una buena demanda, ¿no? Pero si yo he cotizado estos de los mexicanos, $17,000. Imagínense, es una camioneta china, ¿no? Moderna del año, 6 kilómetros. Verificar si el protocolo, bueno, la monitorización hay que verificar si el protocolo de resultado está dentro de lo esperado, ofrece una mayor comodidad al animal, lo que les decía, si son de estos grandotes, tratar de que el tiempo no sea mucho más amplio para no generar compresión, porque puede generar complicaciones, ¿no? ¿Y qué está el profesor afuera? No. Tengo que son 1:40, ¿sí? Ya acabamos ya. Análisis sanguíneos y parámetros, bueno, esto ya lo han evaluado. Miren cómo era la monitorización antiguamente. Todo esto es un pulso oxímetro en la lengua y un manguito de presión. Todo eso maletón. Foto del año de los años 87. Hoy en día, no sé si alguien aquí ha visto el famoso Bedcore, ese rojito chiquitito que manda todos los parámetros. Por ejemplo, es lo que utilizo yo para los servicios externos, para estar cargando mi multiparámetro. Una cosita así, tiene 5 parámetros, a diferencia de 1980 con solamente 2 parámetros y tremenda maletón, para que vean, ¿no? La diferencia de la evolución hoy en día. Y normalmente vamos a controlar lo que ya ustedes han aprendido, ¿no? Hipotermia, la hipertermia, la hipoxia, la hipercapnia y la citosis metabólica. Este es un circuito hechizo. Así como conocen ustedes un circuito para perros menores de 7 kilos, les presento un gecko crestado, un caracterización intraósea como tal, solamente me baso en la pulsometría y el Doppler que está debajo para medir la frecuencia cardíaca. Ahí es donde les digo que hay veces muchas cosas no significa más, ¿no? Porque si ahí le pongo, ¿dónde voy a medir presión ahí? ¿Que a todo el bicho lo voy a poner con el mango? No. Los SG, bueno, en este caso yo ahí me hubiese gustado a mí, al menos el Bedcore tiene las extensiones de Sumaya Kit, que son, ustedes conocen el famoso cocodrilo, ¿no? De que lo ponen a su, ¿no? Y acaba el conector, tal, ¿verdad? Esto se cambia por un sistema que va, el conector que han visto, va el acople, este tiene una manguerita, agujita. Podríamos ponerlo en la tele, sí podríamos tranquilamente medir frecuencia cardíaca mediante. En vez del cocodrilo tiene una extensión, un cablecito, delgadito, que inyecta una hojita bien finita para poder los SG en estos animalitos. ¿Ya? Bueno, vieron estas cositas ya, ¿no? Como las trampas de lazo, la percusión o arreo, esta de aquí, y contar con todo el material, ¿no? A eso les decía de que tal precisión para disparar con el helicóptero en movimiento y el bicho, ¿no? Esta trampa antigua, todo el mundo nunca, no sé si ustedes aún de niños han hecho esa broma a sus compañeros, ¿no? Fue con la pelota y eso en la playa, poníamos la manta bien extendida y ¡boom! Estas eran las bromas que hacíamos de niños, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un leopardo que fue lesionado por una trampa de cazadores furtivos y estamos justamente usando para poder liberarlo, ¿no? Eso sería todo, doctores. Espero que haya sido amena la charla. Nos vemos.